Buen día. Comenzamos hoy las actividades de este año del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba y hemos querido hacerlo a modo de modesto homenaje a la memoria de Benedicto XVI, ese papa extraordinario que hemos perdido recientemente. Hoy hemos podido observar por televisión su despedida en la Plaza San Pedro, y uno de los mejores teólogos de la historia de la Iglesia. Como nosotros no somos teólogos, hemos preferido limitarnos a un breve comentario sobre las enseñanzas de Benedicto XVI sobre la política desde la perspectiva católica. Para eso vamos a seleccionar párrafos de dos de sus tres encíclicas y luego analizaremos un documento poco conocido que es la Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mientras era prefecto de la misma el cardenal Ratzinger, dedicada a la política. Comenzamos con la primera encíclica a poco de haber asumido el mandato pontificio en el año 2005, la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Allí nos dice el Papa Benedicto: el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones, como dijo alguna vez San Agustín. Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, o sea, entre Estado e Iglesia, o como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. La justicia es el objeto y por tanto también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos. Su origen y su meta están precisamente en la justicia, y esta es de naturaleza ética. Así pues, el Estado se encuentra inevitablemente, de hecho, ante la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone otra más radical. ¿Qué es la justicia? Este es un problema que concierne a la razón práctica, pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente. En este punto, política y fe se encuentran. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este punto se sitúa la doctrina social católica. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano, y sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina. Quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y al mismo tiempo la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales. Esto significa que la construcción de un orden social y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación. Tratándose de un quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer,
mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. El amor, caritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material, en la que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita: una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas. En ella nace el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre. El prejuicio de que el hombre vive solo de pan es una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. La misión de los fieles es, por lo tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad. La caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política vivida como caridad social. La otra encíclica que conviene conocer, aunque sea tan brevemente como lo estamos haciendo, es la que emite Benedicto XVI en el año 2009, Caritas in Veritate, caridad en la verdad. Allí desgrana algunos conceptos
que nos sirven para iluminar nuestro camino. Caritas in veritate es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, que es el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. En nuestra época el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico, comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los medios de producción, materiales e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los estados. Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos. La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales, ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios. Hace tiempo, tal vez se podría confiar primero a la economía la producción de riqueza y asignar después a la política la tarea de su distribución. Hoy resulta más difícil, dado que las actividades económicas no se limitan a territorios definidos, mientras que las autoridades gubernativas siguen siendo especialmente locales. Además, las normas de justicia deben ser respetadas desde el principio y durante el proceso económico, y no solo después o colateralmente. Para eso es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión, movidos por principios distintos al del mero beneficio, sin renunciar por eso a producir valor económico. Muchos planteamientos económicos provenientes de iniciativas religiosas y laicas demuestran que esto es realmente posible. Pero necesita igualmente leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don. El mercado de nuestros días no elimina el papel de los estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado. Con relación a la solución de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer, recuperando muchas competencias. Hay naciones donde la construcción o reconstrucción del Estado sigue siendo un elemento clave para su desarrollo.
Pasamos ahora a analizar, también en forma breve, como lo venimos haciendo, este documento, como decíamos al principio, poco conocido y tan importante dentro de su brevedad, que es la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe es del año 2002, 3 años antes de ser elegido Papa Benedicto. Y vale la aclaración de que el documento fue aprobado expresamente por el entonces Papa Juan Pablo II. Vamos a mencionar los principales aspectos de este documento. El compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadano. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, nunca debe olvidarse mencionar a Santo Tomás Moro, proclamado por Juan Pablo II patrón de los gobernantes y políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. Pese a ser sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda componenda y sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Las actuales sociedades democráticas en las que, loablemente, todos son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública, en un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes, y a través de varios modos a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas, que según ellos favorezcan mayormente el bien común. Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la dignidad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc. Esta presente nota pretende solamente recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas. Desafortunadamente, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales el pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos, incluidos los católicos, que renuncien a contribuir a la vida social y política en sus propios países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa. La libertad política no está, ni puede estar basada en la idea relativista, según la cual
todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan, caso por caso, hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y cultural en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. Si el cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales, también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos, que por su naturaleza y papel fundacional en la vida social no son negociables. En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, así como la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercer, particularmente en la representación parlamentaria, su derecho-deber de participar en la construcción de la vida social de su país. Pero esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza, los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona.
Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia. Aclaremos que la eutanasia no hay que confundirla con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítimo. Estos aspectos de las leyes civiles, estos derechos, deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido también en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos, es decir, profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc., quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos ni para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en política con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea, ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular, o sea, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. Verdad y libertad, o bien van juntas, o juntas perecen miserablemente, escribió Juan Pablo II. En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la sociedad entera. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud.
El derecho a la libertad de conciencia y en especial a la libertad religiosa, proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales. En esta misma línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que el concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. Benedicto XVI, entonces Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, culmina este trabajo suyo, que recomendamos su lectura, con una frase muy firme y precisa. Se equivocan los cristianos que pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. De esta manera hemos querido rendir este modesto homenaje a la memoria de Benedicto XVI. Agradecemos, como siempre, la paciencia de quienes nos siguen habitualmente y tratamos con estos videos breves de divulgar en lo posible, en lo que nos permite nuestra limitada capacidad, cuestiones que no son muy a menudo vistas ni escuchadas, y el ritmo de vida tampoco nos permite, desgraciadamente, leer todo el material enorme disponible que tiene la Iglesia Católica para instruir a los fieles. Nuevamente gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.